La célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La membrana celular rodea la célula y controla las sustancias que entran y salen. Dentro de la célula, este es el núcleo que contiene al nucleolo, la mayoría del ADN celular, y es donde se elabora la mayor parte del ARN. El citoplasma es la porción fluida del interior de la célula que contiene otros elementos diminutos con funciones específicas, como el aparato de Golgi, las mitocondrias y el retículo endoplasmático. La mayoría de las reacciones químicas y las proteínas se producen en el citoplasma. El cuerpo humano tiene más de 30 billones de células. De acuerdo a la distribución de su material nuclear, los organismos celulares se clasifican en procariontas, con material nuclear distribuido libremente en el citoplasma, por ejemplo las bacterias; eucariontas, que son aquellos que tienen su material nuclear estructurado en unidades llamadas cromosomas y separadas del citoplasma por la membrana. La forma y el tamaño de las células presentan una gran variabilidad de formas, incluso algunas no presentan forma fija. La forma de la célula está estrechamente relacionada con la función que ésta realice, el estirpe celular a la que pertenezca, si está libre o formando parte de algún tejido. Todo esto puede variar según tengan o no tengan pared celular rígida, las tensiones de las uniones con otras células, algunos fenómenos osmóticos y los tipos de citoesqueleto interno. El tamaño de las células es extremadamente variable. El de las bacterias llega a oscilar entre el 1 y 2 micrómetros de longitud. La mayoría de las células humanas está entre 5 y 20 micrómetros. Existen tipos celulares como son el procariota y el eucariota. El eucariota está dividido en animal y vegetal. La estructura común que llegan a tener las células es membrana plasmática, citoplasma y el material genético o el ADN. La membrana plasmática es una barrera dinámica, flexible, asimétrica, que limita el interior del exterior de la propia célula. Entre las funciones de la membrana plasmática son que regula las interacciones celulares, reconoce el medio de los receptores antígenos de células extrañas y células alteradas, establece sistemas de transporte para moléculas específicas, además de que efectúa la traducción de señales físicas, químicas o ambas en los diversos sucesos celulares. Las uniones intercelulares en organismos pluricelulares. Las células van a estar en contacto directo y estas suelen unirse entre sí mediante regiones especializadas de sus membranas plasmáticas, también denominadas uniones intercelulares. Estas uniones son esenciales para la supervivencia y van a permitir a las células adyacentes de un tejido unirse entre sí o intercambiar pequeñas moléculas. Existen varias uniones intercelulares, entre las más relevantes están las uniones ocluyentes. Estas van a formar una barrera impermeable en la unión de las células para mantener la adherencia o el lisosoma puntiforme. También existen las uniones de anclajes que van a mantener la unión entre la célula y célula o de célula a su membrana basal. Y también hay uniones comunicantes o brechas. Estas comunican a las células entre sí y van a permitir el paso de iones y de pequeñas moléculas. El sistema endomembranoso es un conjunto de estructuras membranosas que están intercomunicadas y de las vesículas aisladas derivadas de ellas, que pueden ocupar casi toda la totalidad del citoplasma. Cada tipo de estructuras membranosas desempeñan una función distinta. El núcleo es una cubierta membranosa doble, la envoltura nuclear que representa abundantes poros, por lo que solo separa parcialmente su medio interno, el nucleoplasma, del citoplasma. En el nucleoplasma se distinguen la cromatina y uno o más nucleolos. Entre el núcleo y el citoplasma existe una relación muy estrecha y dependen el uno del otro, de tal manera que ninguna de las dos partes puede mantenerse viva por mucho tiempo separada de la otra. Órganos celulares. Los órganos celulares son estructuras que se encuentran suspendidas en el citoplasma con funciones especializadas. Algunas de estas son el retículo endoplasmático rugoso, que es un organelo constituido por un sistema de vesículas, túbulos y sacos que son una extensión
o una continuación de la membrana nuclear. Se le llama rugoso porque tiene la presencia de ribosomas en una superficie y esto le da una apariencia irregular. Los ribosomas no tienen membrana, pero su relación con el retículo endoplasmático rugoso se tratan aquí. Son partículas pequeñas que participan en la síntesis de proteínas. Se encuentran en todas las células excepto en los eritrocitos. Representan más o menos el 85% del RNA y los otros RNA mensajero y el de transferencia. El retículo endoplasmático liso participa en la regulación del paso de iones hacia adentro y fuera de la célula. En este se metaboliza una gran cantidad de sustancias, como es la síntesis de hormonas, esteroides y otros lípidos complejos. Dentro del aparato de Golgi interviene en la síntesis de polisacáridos, que ayuda a modificar y ordenar las proteínas elaboradas en el retículo endoplasmático rugoso. Algunas proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso siguen un camino específico hacia el aparato de Golgi, gracias a una señal que se desvía a la proteína hacia el sitio mencionado. Los lisosomas se forman en el aparato de Golgi y contienen por lo menos 40 tipos diferentes de hidrolasas ácidas. La membrana de este órgano cuenta con bombas de protones que transportan de manera activa iones hidrógeno para mantener su pH de 5 en el interior de estos mismos. Su función es digerir macromoléculas, microorganismos fagocitados previamente, detritos celulares y células, lo mismo que organitos deteriorados o envejecidos. ¿Cuál es la importancia de las células en los seres vivos? Bueno, la asociación entre células, como ya hemos visto, da origen a tejidos, que a su vez formarán órganos, por lo tanto son vitales para cualquier ser vivo que se desarrolle. Dentro de las células se ejecutan reacciones metabólicas muy importantes, como la obtención de energía para procesos vitales. Son muchos los tipos de células que trabajan en los seres humanos, cada uno cumple una función específica que se van a engranar para dar vida. Es por eso que la célula es una unidad anatómica principal que prodigia la vida de todos los seres vivos que habitan la Tierra.